Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de enero del año 2025. El día de hoy, platicando con el experto, tengo el gusto, el privilegio de contar con la presencia y la opinión de un excelente médico pediatra, infectólogo, líder de opinión y, aparte de eso, bien parecido y además es mi amigo y se llama Antonio. Se llama Heriberto Antonio Arista Viveros. Toño, un gusto tenerte aquí para que hablemos hoy de lo que son los antibióticos y la resistencia bacteriana. Buenos días. Buenos días, mi Toño. Muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es un tema que me apasiona no de ahora, sino de hace muchos años. Y prácticamente desde que empecé a ejercer la pediatría, me di cuenta de que a manera general había un consumo de antibióticos realmente alarmante. De hecho, tengo amigos que se dedican a la mercadotecnia y justamente busqué datos de cuánto se consumía de antibióticos en México y me quedé realmente sorprendido porque consumimos más antibióticos que España, Francia y Portugal juntos. Sí, claro, nuestra población es mucho mayor, sin embargo, la cantidad de antibióticos es muy importante. El hablar de la resistencia bacteriana, pues, ¿qué es la resistencia bacteriana? Te diría que es la capacidad que tienen las bacterias para defenderse de los antibióticos. Pero toma en cuenta que muchos antibióticos se utilizan inadecuadamente porque se tratan enfermedades que ni siquiera les requieren, como las infecciones respiratorias de origen viral. Tú sabes que esas infecciones son las más comunes y se comprobó que los antibióticos no tienen nada que hacer ante la prueba que nos da la naturaleza ahora en el COVID, de que los antibióticos no funcionaron absolutamente para nada en estos casos. Nos hacíamos la ilusión y inclusive nos agarró desprevenidos a los infectólogos, pues buscando algo que pudiera detener esta terrible enfermedad. Sin embargo, avanzó con y sin antibióticos. Y fíjate, Los antibióticos. queriendo hacer un paréntesis, a partir del Ujú. descubrimiento de Fleming, la historia de la medicina cambió con la aparición de la penicilina y trajo una visión totalmente diferente de la medicina que duró décadas. Y entonces, muchos de los que nos formamos por ahí de finales de los 60, principios de los 70, pues las enseñanzas giraban alrededor de cómo tratar infecciones bacterianas. Y viene el desarrollo brutal de una cantidad tremenda de antibióticos y que nos peleábamos a ver quién daba la dosis más alta, o eran más arriesgados, dábamos dos o tres combinaciones. Y es una etapa ahí muy interesante, creo yo, de los 70 a los años 2000, al cierre del siglo, en que incluso se menospreciaban los padecimientos virales. Decían, no, hombre, ahí dale agüita, total, se va a poner bien, no te preocupes. Y estamos hablando del sarampión, de la rubiola, de una serie de padecimientos que no le damos la importancia que tienen ahora, ya no digamos los nuevos virus o los virus que han causado estragos actualmente, sino que estábamos preocupados en las infecciones nosocomiales, en la sepsis, en el paciente que no respondía, y les zumbábamos antibióticos habidos y por haber, y era hasta una competencia a ver quién se utilizaba el antibiótico más moderno, el más nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Así es, mi querido, pues ha pasado que fíjate que se han desarrollado estudios epidemiológicos muy interesantes. Uno en especial publicado en el 2020 en la revista Immunology habla sobre la resistencia bacteriana y fíjate que un año antes de que se publique este artículo, en el 2019, se determinó tan solo en Estados Unidos
que había 700,000 muertes, solamente 700,000 muertes relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos. Fíjate nada más, 700,000. Y se hizo una proyección para el 2050 en donde las muertes eran de 10 millones si seguimos utilizando los antibióticos. Por eso cuando me dicen, hay que hacer algo, no, ya debimos haberlo hecho, porque el destino nos va a alcanzar. Imagínate vivir en una era en donde no tengas un antibiótico para tratar una simple infección de muelas, pues una infección, un absceso dental, por ejemplo, que no tengas un antibiótico útil y que tengas que recurrir a antibióticos tan complicados con el riesgo de que se defiendan. Mira, las bacterias han tenido millones y millones y millones de años antes que nosotros y van a estar millones y millones y millones de años después que nosotros. Para las bacterias, que son 100 años de antibióticos, que es lo que ya estamos acercándonos a llevar. 100 años no es nada. Y fíjate que para entender la resistencia bacteriana, parece mentira, tenemos que conocer los antibióticos. Y si tú conoces el mecanismo de acción de estos antibióticos, del gran grupo de antibióticos que se clasifican en diferentes grupos, sí, y que tienen un mecanismo de acción similar, cuando llegas a entenderlos, puedes pronosticar hasta la resistencia bacteriana de qué se va a tratar. Muchos de ellos van a inhibir el sitio donde tienen que actuar los antibióticos. Hay otros mecanismos, ¿no? La bacteria ha aprendido, por ejemplo, a encapsular el antibiótico y eliminarlo, literalmente vomitarlo, ¿verdad? Hay mecanismos de resistencia en donde la bacteria aprende a hacer sustancias, ¿sí? Enzimas que logran evitar o destruir, logran destruir el antibiótico. Entonces, cuando tú conoces el mecanismo de acción, vas a encontrar una gran parte de cómo se va a generar esa resistencia bacteriana. Pero el problema es que, te lo digo porque doy clases a muchachos universitarios y no les interesa. Quieren, van por la receta, quieren a ver cómo doy, cómo prescribo los antibióticos. Y el caso no es que cómo los prescribas, sino en quién los vas a usar, cómo los vas a usar racionalmente. Pero cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué? Porque tenemos a la industria farmacéutica haciendo una presión tremenda sobre los médicos, pero de veras tremenda, ¿sí? Ojo, me dicen, doctor, ¿cómo es posible que usted esté en contra de los antibióticos y es infectólogo? No, a ver, a ver, a ver, a ver. No es que esté en contra. Contrario, estoy a favor, pero para el 2050, donde haya 10 millones de muertos nada más por la diabetes y hipertensión, no, no, nada más por los antibióticos, eso me alarma, porque tengo una nieta de 4 años. ¿Qué va a pasar cuando ella tenga los 50 años? No, no va a haber un antibiótico que le sirva. Y eso es causa de lo que estamos haciendo ahora. En otros países, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, tú sabes que es más fácil comprar un AK-43 que un antibiótico. Sí. Sin embargo, en México, uf, con una facilidad de encuentras, no, pero se requiere receta, por favor. Si cualquiera puede tener un recetario o conseguir una receta de las farmacias similares o de las farmacias, y sin preguntar, se los dan, porque ese es el negocio de las farmacias. Pero estamos ganando un problema realmente serio. La verdad, yo me muero de escalofrío, ¿sí? Nada más de pensar lo que estamos haciendo con los antibióticos. Y permíteme, quiero recalcar un poco acerca de los mecanismos que tienen las bacterias para crear resistencia, porque también desde el año 2000, la doctora Doudna estuvo estudiando las infecciones en algunas bacterias que eran infectadas por virus. Y entonces las bacterias desarrollaban en base a una enzima, que es la Cas9, crear una edición y secuencia diferente genéticamente para resistir y volverse inmunes a ese tipo de infecciones. Y ahí nace lo que ahora se conoce como CRISPR, que es la novedad acerca de la edición de genes y que posiblemente vaya a tener mucho éxito en el futuro. De hecho, ya se están haciendo algunos experimentos, pero que yo sepa, pues no hay nada con respecto
algunas de las enfermedades que matan, personas graves por infección, personas inmunocomprometidas, con tratamientos de quimioterapia o inmunosupresores, y que de repente creemos los médicos que darle un antibiótico de amplio espectro o una combinación va a resolver el problema. Así es, mi querido Lalo. Fíjate que esto ya se conocía de hace muchos años y las bacterias más resistentes, me estoy refiriendo a la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, y otras bacterias como la Escherichia coli, que son capaces de producir genes y estos genes transmitirlos a otras bacterias por diversos mecanismos. El mecanismo que tú me dices es a través de fagos y virus que parasitan a las células y se llevan ese gen que se llaman plásmidos y transposones, que no tienen nada que ver con el genoma per se de la bacteria. Son fragmentos que se pueden compartir entre las bacterias y generar esa información que requiere una bacteria que se encuentra ante los antibióticos. Pues en ese momento, ese gen tiene la información de tener tres o cuatro mecanismos diferentes para defenderse de las bacterias. Parece ciencia ficción, exactamente. Y precisamente estos virus que transportan estos genes, pues tú sabes que los virus son terroristas y tienen que tomar el mando de una célula para poder sobrevivir. Bueno, pues en este caso, estos virus justamente tienen que parasitar a estas bacterias y llevan esa información tan importante que, que obviamente van a ocasionar esa resistencia que tanto nos va a perjudicar. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos a través de plásmidos y transposones, que no es otra cosa que fragmentos de ADN, se transmiten a través de virus, se transmiten a través de mecanismos como se llama transducción, o que la bacteria muere y deja expuestos esos virus, porque las bacterias no son Matusalén, mi querido, mueren y dejan ese material expuesto. Y una bacteria que no tenga ese gen, ese plásmido transposor, lo puede tomar. También hay pilis especializados dentro de las bacterias que permiten comunicarse bacteria con bacteria. Pues, ¿cómo que se comunican? Por supuesto que se comunican intercambiando ese material genético. Entonces, imagínate tú lo tremendo que es esto para que puedan sobrevivir en este planeta. Y todos dirán, no, es que debemos eliminarnos de todas las bacterias. Pues tampoco. Sabemos que tanto virus y bacterias, si no existieran en el planeta, no estaríamos nosotros aquí. Así que lo que nos queda a nosotros es entender esos mecanismos de acción, esos mecanismos de resistencia y usar los antibióticos para tener un equilibrio entre la microbiota incluso patógena, la microbiota natural y nosotros mismos. Pero estamos haciendo realmente lo contrario. Pensamos que las bacterias, todas en general, son nuestras enemigas. Y ya tú has presentado en los eventos que has tenido sobre la importancia de la microbiota y de veras, es en serio, es muy importante restaurarla y mantenerla sana, porque me forman parte de nosotros y nos ayudan incluso a que las microbiota patógena nos enferme. Definitivamente. Y fíjate que ahorita, con esto que platicabas de la capacidad que tienen las bacterias, parece como la guerra de las galaxias, ¿no? Así, el choque de dos mundos, una cosa tremenda. Pero quiero pensar que a lo mejor, hablando del uso de antibióticos a nivel hospitalario, puede ser que haya un poco más de orden si se cuenta con cultivos, que se tomen decisiones de acuerdo a esta situación. Y pero las recomendaciones, que es lo más, la prescripción de primer contacto, que la inmensa mayoría de padecimientos virales actualmente sabemos que son de padecimientos respiratorios, que son virales, y de todas maneras se le prescribe un antibiótico y la explicación es por si acaso. ¿No? ¿Qué tal si se agrega una bacteria? Para evitar que se ponga grave, ¿no? Y así hay un montón de comentarios. ¿Cómo podríamos, en tu opinión,
hacer una mejor prescripción por parte del médico. Me queda muy claro que las escuelas de medicina no enseñan a prescribir antibióticos. Eso me queda clarísimo. Creo que se tiene que trabajar ahí, en el pregrado. Pero, ¿qué recomendación le darías a ese médico joven que le llega un paciente y dice, ¿qué antibiótico le voy a dar? ¿Qué antibiótico le voy a dar? ¿Cuáles serían las precauciones que tú le recomendarías? Pues tratar de contener pues lo que se va a venir, que es una catástrofe por resistencia bacteriana. Mira, te voy a platicar. Yo perdí la amistad de muchos amigos, cirujanos principalmente, neurólogos en el hospital, cuando se creó allá por los años 70 el Comité de Infección Nosocomial. Y dentro de esos brazos de la infección nosocomial, pues surgió también el control y uso adecuado de los antibióticos. Y obviamente me quedé a cargo en el hospital de esa rama de la infección nosocomial en donde la verdad disminuyó considerablemente la mortalidad y la morbilidad dentro del hospital, simplemente porque cuando llegaba el cirujano, vamos a ponerle triple esquema antibiótico. A ver, ¿en qué bacterias estás pensando? ¿Qué bacteria es la que crees que te va a ocasionar esto? Pues el que sea. No, no, así que no se puede manejar así. Dime en qué bacteria estás pensando y yo mismo te firmo y es más, yo me encargo de llevar el antibiótico a tu paciente. Generalmente no me pueden decir qué era, porque no había. Y el dar los antibióticos de manera profiláctica dirías, ah, bueno, pues no pasa nada. Dice, no, no, sí pasa, porque la microbiota de nosotros, la propia, también quiere sobrevivir y nos la estamos llevando con los antibióticos. Mala noticia, nuestra propia microbiota empieza a generar mecanismos de resistencia. La peor noticia, esos mecanismos de resistencia a través de plásmidos transposones la transmiten ahora sí a la bacteria patógena. Así que ese paciente que no estaba complicado, que nos costó trabajo no tenerlo complicado, ahora sí se complicó. Y entonces así vas a utilizar antibióticos que desafortunadamente desde el servicio de urgencias se utilizaban antibióticos como cefalosporines de tercera generación, carbapenems y demás. No, no, hombre, tremendo. Fíjate que por allá por los años 80, muy al principio de los 80, eh, los urólogos y los ginecólogos pues, nos reclamaban a los infectores, oigan, ¿qué están haciendo con los antibióticos? Ya estamos teniendo bacterias multiresistentes. Claro, estas bacterias empezaron a producir betalactamasas de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Que son las mismas enzimas que inactivaban estos antibióticos, pero que podían ahora ampliar precisamente el número de antibióticos que podían inactivar. Desafortunadamente decía, bueno, ok, tienes una bacteria Escherichia coli eh, con betalactamasas de espectro extendido, BLES, que se les llama así. ¿Qué va a hacer? Ah, pues le voy a mandar una cefalosporina más de tercera generación. Pues, ¿qué no estás viendo? Que es beta-lactamasas que tiene anillo beta-lactámico. Tienes que cambiar totalmente de grupo. No, es que los antibióticos viejos no funcionan. Pues menos te van a servir los que tienen anillo beta-lactámico. ¿Por qué? Porque precisamente la bacteria aprendió a producir enzimas que inactivan a estas antibióticos. Tienes que cambiar. Entonces, para empezar, como dices tú, la educación, nuevamente regresamos a que tienes que empezar nuevamente, ¿sí? Y lo más interesante de esto, que una vez que llegan a las especialidades, haz de cuentas cómo es dar manga ancha a que utilicen lo que sea porque ustedes son los que más saben. No lo dudo, pero en el caso de los antibióticos, esto nos está llevando a una hecatombe microbiológica, y no exagero. Y yo creo Como, que cuando menos el 50% de los procedimientos quirúrgicos hospitalarios, el cirujano dice, mándale su antibiótico profiláctico. ¿No? ¿Existe eso? así es, así es. Y si vieras, las indicaciones son muy precisas, qué pacientes requieren tratamiento profiláctico. Te irías de espaldas, que prácticamente nadie después de una cirugía limpia, yo les digo, bueno, pues nada más lávate las manos, caray.
una cirugía limpia, no vas a tener complicaciones. Pero además tienes herramientas para diagnosticar tempranamente infecciones, como es el uso de la proteína C reactiva, una biometría hemática, la procalcitonina, en fin, parámetros muy precisos en donde puedes llegar al diagnóstico infeccioso y ahora sí, dar un antibiótico. Es muy sencillo, pero da flojera, nadie lo quiere hacer, te lo juro que nadie lo quiere hacer. He Ay, ido a muchos congresos diciéndoles, a ver, viral o bacteriano. Sí, y eso ya te genera una expectativa. Ah, caray, si es bacteriano le voy a dar antibióticos, si es viral, ¿qué le voy a dar? Pues quiero decirte que muchas infecciones, incluso bacterianas, se autolimitan, mi querido. Se autolimitan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada más llevar ese seguimiento. Si tú vas a los países desarrollados, Dinamarca, Suecia, te vas a encontrar con las otitis medias supurativas y no les dan antibiótico. Van vigilando la evolución natural de la enfermedad, van haciendo los exámenes pertinentes y ya a final tal vez receten un antibiótico, pero en general hasta eso autolimita. Entonces, haríamos un gran papel si por lo menos a las infecciones virales, que son prácticamente la mayoría, más del 75 o 80%, en no darles antibiótico. Si logramos separar esos grupos de virales y bacterianas, tendríamos la posibilidad de mejorar el uso de los antibióticos. Pero dice, no, es que voy a hacer gastar al paciente. Pues lo vas a hacer gastar más porque después de este antibiótico te vas a ir con otro, con otro, con otro y nunca vas a acabar. Mejor, más vale. ¿Tienes duda? Haz estos exámenes, son sencillos, ¿sí? Una procalcitonina, una proteína C reactiva, rápido, en el mismo día llegas a la posibilidad si es viral o bacteriana. Y te vas a dar cuenta que la mayoría son virales y dices, ups, ya tenía hasta doble o triple esquema antimicrobiano. y fíjate que yo recuerdo esa década de los 70, había había modas con los antibióticos. Yo Este, como residente caí en esas modas. y decían, no, 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 ¿tú qué utilizas? No, pues yo, canamicina, no, yo gentamicina, no, ¿a qué dosis? No, pues a 1 miligramo, a 7, no, qué bárbaro. Y así era como una competencia a ver quién era más atrevido, y pocos estudios se hicieron, sobre todo en recién nacidos que tenían patología, y que se usaron antibióticos, algunos los dejaron sordos, ¿verdad? Y por ahí, otros tantos que les causaron peor problema por utilizar antibióticos. Y tal parece que, pues bueno, eso es parte del aprendizaje. No, no, es parte de la iatrogenia. Algo debe de irse normando, la regla, siento yo, clínica, creo que ahora va a cambiar de nombre con esta cuarta transformación, este, Sí, pero debe de haber fluxograma de atención que existen, pero no se llevan a cabo. Entonces, a nivel hospitalario, creo que está haciendo falta el comité de infecciones nosocomiales, ¿no? El que haga su papel, y por fuera, parte de las certificaciones deberían de ser, ya no por esos puntos que se dan por turismo académico, ¿no? Que te invitan a un congreso nacional, te dan el diploma cuando te registras, como una invitación a que, pues, si quieres pasear o hacer otra cosa, está bien. No hay evaluación y ya tienes el puntaje para que te recertifiques, ¿no? Entonces es prácticamente un negocio. No, 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 no deja realmente un conocimiento real. Sería diferente contar con capacitaciones, o sea, talleres, con evaluación pre y post, y que tener una calificación aprobatoria con la intención o la ilusión al menos de que ese conocimiento adquirido se va a aplicar en la práctica. Porque ¿cómo podemos regular? Tú mencionabas en las farmacias los consultorios de farmacia, pues que consigues una receta de antibiótico. A veces ni conocen al paciente, ni lo exploraron, ni nada, y está ya prescrito. Se ignoran las dosis, todos los pecados para la resistencia, ¿no? La posología, la dosificación, la indicación según el espectro, en fin, nada de eso. ¿Cómo se le podría hacer? mira, lo que dices es muy interesante y estoy de acuerdo contigo, que incluso en esa de las certificaciones, porque esto es un problema muy grave, y este taller o estas
cuestionamientos. No solamente debería ser para obtener la certificación en pediatría, debería ser en todas las especialidades, ¿sí? Todas las especialidades deberían tener ese capítulo sobre el uso de los antibióticos, porque si no hacemos algo y pronto, y es más, creo que ya vamos atrasados, los antibióticos van a dejar de funcionar. Y al dejar de funcionar, esto se va a poner muy serio. Fíjate que en los últimos años, después de la pandemia, han surgido en algunos países, principalmente europeos, de retomar qué está pasando con la respuesta inmune ante las infecciones. Y fíjate que se ha metido más al estudio sobre la capacidad que tiene la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En realidad es una sola inmunidad. Las dividimos para entenderlas mejor. En realidad, no para estudiarlas, para entenderlas mejor. La inmunidad innata es muy importante porque es la primera respuesta de defensa ante una invasión de lo que tú quieras, virus, bacteria, hongo, parásitos. Y esa inmunidad innata es fabulosa, es inmediata, es rápida, pero tiene un defecto. No deja memoria a largo plazo. Y tú dirás, oye, pues esta es una desventaja. No, pues si eso fuera, pues nuestro sistema inmune estaría saturado de tanta memoria. Por lo tanto, tiene que olvidar. Tiene que olvidar. Oye, la inmunidad adaptativa, pues es la que estamos explotando con vacunas, ¿sí? Y ve, nada más falta que leas una sola revista de Vaccine, por ejemplo, de la revista de vacunas, y te vas a dar cuenta, dice, ¿cómo que ya se está estudiando vacunas para esta enfermedad que es tan rara? Pues es el futuro de la medicina, ¿sí? Fíjate nada más, no apelando a los antibióticos, sino apelando a la inmunidad. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que aprender a conocer nuestra inmunidad. Al no conocerla, pues nos da esa inseguridad y empezamos a usar antibióticos. Entonces, fíjate, lo que estabas mencionando es muy interesante, pero tenemos que hacer una estructura base. Punto número uno. Nuestra inmunidad no está cruzada de brazos ante las infecciones. No hubiéramos llegado hasta aquí. ¿Sí? Claro que hubo un crecimiento anárquico de la población, pues claro, porque los antibióticos ayudaron a evitar la morbimortalidad, principalmente en recién nacidos o en las personas vulnerables. Y pues ya no cabemos, ¿me explico? Pero ¿cuál es la situación? Que tenemos que regresar a lo básico en el momento, y me estoy refiriendo a lo básico, no, a no utilizarlo, no. Hay que utilizarlos, pero son herramientas, pero tenemos que empezar de cero. A ver, inmunológicamente, ¿cómo estamos respondiendo? Muchos de estos pacientes tienen alterada su inmunidad y van a estar constantemente infectándose, ¿sí? Cuando tú logras en un momento dado entender lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, vas a entender cómo el uso de los antibióticos te puede alterar esta misma inmunidad. En la inmunidad innata, fíjate que están habiendo nuevos productos tratando de estimular a la primera línea de defensa, que son las células dendríticas y macrófagos, de tal manera que aprendan y que esa memoria sea un poco más prolongada. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Bueno, mostrarle a esta inmunidad innata antígenos de nuestros patógenos más comunes, pero llevándolos a largo plazo, 2, 3 meses, 4 meses, de tal manera que cuando llegue la época donde más se infectan, y boom, yo sé que estamos en pañales, y me va a decir, hoy estás hablando de productos como el Bronchovaxón, el Pulmonarón, el vacuna, esto ya ha evolucionado. Y obviamente tenemos que tomar el mando, pero nosotros los médicos, no la industria farmacéutica. Esto es muy difícil, mi querido Lalo. Tenemos que sentar las bases para que sepamos que nuestra inmunidad no está cruzada de brazos y que nos va a ayudar. Es más, la estamos ayudando con antibióticos, pero a veces la inmunidad innata decir, no me ayudes, compadre, me estás, me la estás poniendo más difícil. Y otra cosa, la disbiosis que ocasionamos con los antibióticos es brutal. Y tan es brutal que nos provoca alteraciones inmunológicas, alteraciones nutricionales y las bacterias que son parte de nuestra microbiota, que compiten con la microbiota patógena, pues no les das oportunidad. ¿Por qué? Porque va a sobrevivir el que más pinole coma, ¿me explico? Entonces, tenemos que llegar otra vez.
nuevamente a lo básico, empezar de la inmunidad y de la inmunidad hacia arriba, ¿sí? Y como bien lo dices, hace 100 años, a mí me tocó cuando estaba haciendo recién, no, es que esta es de la escuela del infantil, no, esa es que la escuela del instituto y utilizan otros antibióticos. Dije, oye, pues, ¿qué es esto? Este es un verdadero desastre. Pues Y a sí, la fecha todavía sucede, ¿eh? fíjate que, Conozco a médicos, te conozco a médicos, no voy a decir sus nombres porque también los conoces tú, que están en la institución, en nombre, siguen todos los parámetros del uso racional de los antibióticos. Ah, pero se van a la medicina privada y dicen, no, ¿quién mandó eso? Fulano de tal. Pues no, que en el instituto, en la institución era muy recto, muy directo, y aquí no hay nada más que antibióticos. Y te lo juro, dices, no puede ser. Pues sí puede ser. fíjate que esa es la medicina de la institución y la medicina del consultorio, ¿no? El mismo médico cambia dependiendo dónde va a ejercer. Oye, fíjate Es, que tocaste el tema de la inmunidad, pues inevitablemente hay que reconocer primero que somos 9.000 millones de humanos y que todos tenemos derecho de comer y de vivir y sobrevivir y que hemos producido un cambio climático, además que tiene efectos pues prácticamente en todo. Y decir todo, también es el aspecto inmunológico, el comportamiento de enfermedades, la respuesta que tenemos inmunológicamente a estas enfermedades. Y lo más reciente que se me ocurre ahorita, que fue la pandemia de COVID-19, pues teníamos por ahí unos niños con una deuda inmunológica, esos niños que no recibían vitamina D, que no se asoleaban, que estuvieron en confinamiento, etcétera, y de repente padecimientos comunes en la infancia, pues se hacían exageradamente visibles en la clínica por no tener suficiencia inmunológica ese tipo de pacientes. Entonces, ya entrando en el terreno final, habíamos dicho que 15 minutos, pero ha estado muy padre esta plática. Este, a mí me gustaría, si podrías decirnos algo de la influencia del cambio climático, el comportamiento inmunológico, el uso de antibióticos y la única manera de prevención de enfermedades infecciosas y transmisibles, pues es con la vacunación. Creo que a partir de la vacunación se han salvado millones y millones y millones de vidas. Pero ahora, en ese aspecto, hace unas décadas decían, oye, ¿ya te vacunaste? No, eso es para los niños. No, 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 hay que vacunarse también ahora de viejo. Y como que todavía cuesta trabajo en algunas personas entender que aún a pesar de vivir más o menos saludable, alimentarse más o menos bien, estar activo y sobrevivir, ¿verdad? Pues estamos expuestos a una serie de cambios, principalmente por virus, que mutan muy rápidamente y que nos pone susceptibles inmunológicamente y que es uno de los motivos por el que el médico, sobre todo de primer contacto, bueno, y también en los hospitales, rácatelas, prescribe antibióticos y si no responde el paciente por la evolución natural, otro antibiótico o ahora dos, ¿verdad? Y hasta tres en ocasiones, porque tiene miedo que se le muera si no le manda un antibiótico. así es. De todos modos se va a morir con o sin antibióticos, Sí. ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, tenemos que hacer un cambio y el cambio va, sí, cierto, desde la escuela, desde de los cursos, de los congresos y demás, haciéndolos prácticos para la consulta diaria. Mira, yo no digo que no sea importante ver los avances de la medicina a través de estudios o procedimientos quirúrgicos muy complicados para el médico general, pero eso no le sirve en la consulta. Tenemos que ser prácticos. Por eso, fíjate, yo a veces tengo conflicto con mis amigos infectólogos. Me dicen, oye, les estás dando el know-how de lo que hacemos. Es que es justamente eso, darles las herramientas para que puedan ejercer la medicina de una manera ética y sobre todo profesional, porque se lo merecen, en nuestro caso, pues los niños, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando logremos introducir este tipo de pensamiento, si quieres altruista, si tú quieres como un beneficio para el niño, vamos a avanzar.
vamos a avanzar con el uso racional de los antibióticos, vamos a avanzar en la evolución de nuestra propia inmunidad, en generar nuevas vacunas para enfermedades que son un azote para nuestra población y sobre todo, pues, estar mejor informados, porque parece que están mejor informados los antivacunas que los que están a favor de las vacunas. Y en realidad hasta los convencen a los que ya estaban convencidos, médicos que ya estaban convencidos de la vacuna, pues también se, oye, ¿no será de veras malo? Sí. Pues mira, yo creo que tenemos mucha tarea. Claro que sí. Eh, los que ya somos viejos, hablo por mí, Y tú, por mí también. tú no, tú eres todavía de los jovenazos, pues tenemos mucha tarea y mucho compromiso para las nuevas generaciones y tratar de hacer las cosas mejor, tanto en el pregrado, en el posgrado y en la educación médica continua, que es algo que todavía no termina de aprenderse bien. El médico cuando se gradúa es solamente un grado que le da libertad de ejercicio de la profesión, de una forma de vivir con la que se puede mantener, pero no le garantiza que porque sea médico haga las cosas bien. O sea, el ser médico es que va a ser un estudiante durante toda su vida, ¿verdad? Y alguno a lo mejor con un grado mayor si es capaz de investigar, publicar sus experiencias para que nos alimentemos. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que llegan los laboratorios y dicen, oiga, doctor, fíjese que le traigo un estudio que se hizo en Inglaterra. Y en Inglaterra tratan las infecciones así y las neumonías. Entonces le digo, oye, qué bien, qué padre. ¿Y en México qué pasa? Digo, porque en Inglaterra pues hablan inglés, tienen otro clima, viven de otra manera. ¿Es igual las neumonías de Inglaterra a las de México? A las de ahí de Guerrero, a las de Puebla, a las de Chihuahua. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo puedo yo entender? ¿Es el mismo germen? ¿Es diferente? ¿Cómo? Entonces, yo creo que nos hace falta mucha información. Necesitamos generar información para que tomemos decisiones, ya no digamos nacionales, regionales, locales, porque el mejor médico es el que hace su trabajo en esa localidad. Ese debería de ser el mejor médico. Habla hasta con la forma de hablar, con las costumbres, y debe de ser también un inspirador y pues tratar de convencer que no solamente es la receta, la prescripción, sino hay una serie de condiciones alrededor para tener éxito del tratamiento de una enfermedad o de promover la salud. Entonces yo creo que sí tenemos mucha tarea, pero yo quisiera que me hicieras favor a los que van a ver este video de mandarles un mensaje final de la importancia que tienen los antibióticos y la resistencia bacteriana. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el mensaje es que tenemos que conocer los antibióticos, tenemos que conocer una clasificación y de acuerdo a esa clasificación vamos a entender cómo funcionan. Una vez que cómo funcionan, vamos a entender también los mecanismos de resistencia. Es fundamental que conozcamos los mecanismos de resistencia para poderla prevenir. Y la epidemiología, esa ciencia que siempre nos ha aburrido de pastelitos y columnas, es fundamental conocerlo para prescribir adecuadamente los antibióticos. El hecho de saber que la mayoría de las infecciones respiratorias son virales y no ocupan antibiótico, pues es fundamental, ¿no? Y este mensaje, pues deben transmitirlo a las generaciones que vienen. Eso es muy importante. Pues antes que nada, muy agradecido por haber charlado conmigo en esta charla con el experto, al doctor Antonio Heriberto Arista Viveros, pediatra, infectólogo, líder de opinión y muy querido amigo mío. Quiero agradecerte y bueno, este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, mi.